La partida de ajedrez. Parte 1. Los rivales. Moscú estaba sumida en un crepúsculo invernal, cuando el sol, ya oculto, dejaba tras de sí un cielo teñido de tonos grises. Las calles, cubiertas por una fina capa de nieve, brillaban bajo la luz tenue de los faroles, mientras el viento helado, implacable, barría las aceras y hacía crujir las ventanas de los edificios antiguos, cuyos muros parecían susurrar los ecos de tiempos pasados. La ciudad, envuelta en un frío gélido, respiraba con lentitud. Apenas unos cuantos transeúntes, envueltos en gruesos abrigos y bufandas, se apresuraban a refugiarse del implacable clima, mientras el vapor de su aliento se disipaba rápidamente en el aire. A lo lejos, el tintineo ocasional de los tranvías resonaba débilmente, y los copos de nieve que caían suavemente desde un cielo gris parecían amortiguar aún más los sonidos de la gran ciudad. Los tejados y las cúpulas de las iglesias se alzaban como sombras espectrales, cubiertos por un manto blanco que reflejaba el último destello del día moribundo. Moscú, inmensa y majestuosa, se preparaba para la llegada de la noche, envuelta en ese ambiente melancólico que solo el invierno ruso podía ofrecer. En el interior de un imponente salón del centro de la ciudad, un silencio sepulcral lo envolvía todo. Bajo la tenue luz de unas lámparas colgantes, dos figuras permanecían inmóviles frente a un tablero de ajedrez, en el que las piezas blancas y negras aguardaban su destino. El gran maestro Borodín estaba sentado en el lado de las piezas blancas. Su rostro, firme y frío, reflejaba años de dedicación a su arte. Cada músculo de su cuerpo parecía tallado en concentración, y sus ojos seguían de cerca cada movimiento de su oponente, el gran maestro Mijaíl Orlov. Enfrentados desde la infancia, estos dos hombres habían luchado durante décadas por el dominio del ajedrez mundial, pero su rivalidad iba mucho más allá del tablero. La tensión en el aire era palpable, como una corriente invisible que unía a los dos jugadores en un enfrentamiento sin cuartel. Con el árbitro esperando, Borodín y Orlov se dieron la mano antes de comenzar la partida, un gesto de formalidad que sellaba el respeto mutuo, aunque estuviera cargado de odio silencioso. La presión en ese apretón de manos parecía más una declaración de guerra que un simple ritual de cortesía. Entonces, Borodín hizo su primera jugada, peón a E4. La partida había comenzado. Orlov respondió de inmediato con peón a E5, estableciendo un duelo clásico por el centro del tablero. Lo que siguió fue una apertura española, una de las más elegantes y complejas del ajedrez, con ambos jugadores desplegando sus piezas con una precisión meticulosa. Borodín movió su caballo a F3, atacando el peón de E5, y Orlov desarrolló su propio caballo a C6, defendiendo. Cada movimiento era parte de un patrón estudiado durante años, pero también una oportunidad para desviar la estrategia del rival hacia aguas peligrosas. El público seguía cada jugada en un silencio tenso, consciente de que estaban presenciando no solo una partida de ajedrez, sino una batalla de voluntades. La partida avanzaba lentamente, como si cada movimiento estuviera cargado con el peso de décadas de rivalidad. A medida que el medio juego se aproximaba, ambos jugadores habían desarrollado sus piezas de manera casi simétrica, pero Borodín decidió cambiar el ritmo. Avanzó su peón a D4, rompiendo la estabilidad del centro y forzando a Orlov a tomar decisiones rápidas. Orlov respondió con frialdad, moviendo su dama para neutralizar el ataque. Ninguno estaba dispuesto a ceder, y el equilibrio era casi perfecto. Parte 2. La llegada de Yuri. Muchos años atrás, en un pequeño pueblo ruso, Borodín y Orlov no eran más que dos niños con una gran pasión por el ajedrez. Entrenaban juntos en la misma escuela de ajedrez, donde ambos destacaban por su extraordinario talento. Pero entre las filas de niños talentosos y prometedores, había uno que no compartía el mismo destino, un chico llamado Yuri. Delgado, con el rostro pálido y las manos temblorosas cada vez que tocaba una pieza, Yuri no destacaba por su habilidad para el ajedrez. Era un jugador mediocre que nunca lograba ejecutar las jugadas complejas que sus compañeros parecían dominar con tanta facilidad. Su inseguridad se reflejaba en cada torpe movimiento, y aquello lo convertía en el blanco perfecto de toda clase de burlas. Borodín y Orlov, siempre los más competitivos y ambiciosos, parecían encontrar en Yuri un blanco fácil para descargar su crueldad infantil. Se ensañaron con Yuri desde el primer día, y no había error que pasara desapercibido bajo sus miradas críticas.
Mientras los otros niños progresaban, Yuri luchaba por entender conceptos básicos del ajedrez, y por eso, cada partida que perdía se convertía en motivo de burla. Día tras día, el chico sufría los comentarios hirientes de Borodin y Orlov, quienes nunca desperdiciaban la oportunidad de ridiculizar sus fracasos en el tablero. Las bromas crueles se convirtieron en una constante. A veces, escondían sus piezas antes de las partidas, otras veces criticaban abiertamente sus movimientos, haciendo reír al resto del grupo. Lo relegaban en cada actividad, apartándolo de los ejercicios más importantes y dejándolo solo en los momentos de descanso. Los insultos sutiles se fueron transformando en un desprecio abierto, y Yuri, con el tiempo y la mirada cada vez más apagada, dejó de intentar defenderse. Aquel chico, al que el ajedrez había prometido darle un lugar entre los grandes, se encontraba en cambio atrapado en un ciclo de humillación. Mientras Borodin y Orlov se forjaban como los futuros prodigios del tablero, Yuri se fue convirtiendo en una sombra, alguien a quien fácilmente olvidaban, o eso creían. Mientras los dos rivales forjaban su camino hacia la cima, Yuri, que nunca respondió a sus ataques, desapareció silenciosamente de sus vidas. No sabían qué había sido de él, y tampoco les importaba. Sus vidas giraban alrededor del ajedrez y de su ambición por convertirse en los mejores del mundo. Pero Yuri no los había olvidado. Años después, cuando Borodin y Orlov alcanzaron la cúspide de sus carreras, Yuri regresó. Ya no era el chico tembloroso que recordaban. Había seguido sus vidas y sus éxitos desde lejos, esperando el momento perfecto para ejecutar su venganza. Primero, Yuri contactó a Borodin con cautela, sabiendo que tenía que ganarse su confianza lentamente. Se presentó como un viejo amigo de los días en la escuela de ajedrez, evocando recuerdos vagos de su antigua amistad y compartiendo algunas anécdotas sobre su juventud. Borodin, centrado en su deseo de asegurarse una victoria definitiva sobre Orlov, escuchaba atentamente, intrigado por la propuesta que su antiguo conocido comenzaba a exponer. Fue entonces cuando Yuri, con una calma calculada, introdujo su verdadera oferta. Tenía que asegurarse la victoria. Con estas palabras, sacó un pequeño anillo de plata, discreto a simple vista, pero con un oscuro secreto. Este anillo contenía una diminuta aguja plegada en su interior. Al darle un apretón fuerte de manos al principio de la partida, la aguja liberaría un veneno mortal. Sería un método discreto e indetectable. Al cabo de unas horas, Orlov caería y Borodin no solo ganaría la partida, sino que también podría considerar ganada la guerra. Borodin observaba el anillo con intensidad. Sabía que aquello no era un regalo de la amistad. Yuri tenía un precio, y no era pequeño. El anillo no era barato, pero ¿cuánto valía deshacerse de Orlov para siempre? Cegado por la promesa de eliminar para siempre a su rival, Borodin no dudó. El odio hacia Orlov pesaba más que el dinero. Con un acuerdo cerrado y una suma generosa pagada, el anillo cambió de manos. Borodin lo aceptó sin titubear, viendo en él no solo una herramienta de muerte, sino el fin de una rivalidad que lo había consumido durante toda su vida. Yuri sabía que debía seguir con su plan de venganza contra ambos. Después de asegurarse el dinero de Borodin, se dirigió a Orlov. Se acercó a él con una actitud amistosa, evocando también sus años en la escuela de ajedrez. Sin revelar sus intenciones ocultas, le presentó un segundo anillo, que era dorado y más pequeño que el de Borodin, pero con un propósito igualmente letal. Yuri le insinuó que este anillo podría ser la clave para eliminar la rivalidad que había marcado sus vidas. Aunque Orlov sabía que algo como esto no vendría sin un costo, la promesa de deshacerse de Borodin lo cegó momentáneamente. El precio que Yuri pidió era considerable, pero la posibilidad de acabar con su eterno rival era demasiado tentadora. Ansioso por obtener la ventaja definitiva, Orlov aceptó la oferta, transfiriendo la suma que Yuri pedía. Así, el anillo pasó a sus manos. Tanto Borodin como Orlov ahora estaban armados, creyendo que tenían en su poder el medio para destruir al otro, sin sospechar en ningún momento que ambos habían sido manipulados. Lo que ninguno de los dos entendía era que, en esta partida, ellos no serían los estrategas, sino las piezas de una jugada más grande. Ambos habían pagado un precio elevado por un anillo, pero el verdadero vencedor no se encontraría frente al tablero, sino observándolos desde las sombras, disfrutando silenciosamente de su venganza bien orquestada. Parte 3. El ganador de la partida.
El tiempo parecía ralentizarse mientras la partida avanzaba hacia su clímax. Borodin calculaba cada jugada con una precisión casi quirúrgica, buscando un punto débil en la defensa de Orlov. Por su parte, Orlov seguía resistiendo, anticipando cada ataque y cada maniobra. Finalmente, después de varias horas de una lucha mental titánica, ambos jugadores se dieron cuenta de que no había forma de romper el equilibrio. El desgaste mental era evidente en sus rostros. Habían alcanzado una posición de tablas. Ninguno ganaría hoy. Sin decir una palabra, y aún sentados, se dieron la mano una vez más. Fue un apretón breve, tenso, cargado de la misma rivalidad que había alimentado sus vidas. Era el reconocimiento de que, por más que lo intentaran, ninguno podría superar al otro en esa partida. Ambos se dejaron caer ligeramente en sus sillas, agotados por la batalla psicológica que acababan de librar. Pero en ese preciso instante, algo extraño ocurrió. Orlov sintió una leve presión en su pecho, como si algo invisible le estuviera robando el aliento. Su visión se volvió borrosa, y un mareo súbito lo invadió. Intentó parpadear para aclarar su mente, pero su cuerpo no respondió. Borodin, en ese mismo momento, experimentó algo similar. Sintió una punzada en la cabeza, un vértigo que lo hizo aferrarse al borde de la mesa con las manos temblorosas. Ambos se miraron, confusos, buscando una explicación en los ojos del otro, pero no hubo tiempo para reaccionar. Borodin se desplomó primero, cayendo pesadamente sobre la mesa. Orlov le siguió casi al instante, con su cuerpo deslizándose hacia un lado mientras el murmullo desconcertado del público rompía el silencio. El salón, que hasta entonces había estado inmerso en una calma contenida, estalló en un clamor de voces que rompió de golpe el tenso silencio que había reinado durante la contienda. Los murmullos iniciales de sorpresa crecieron rápidamente, transformándose en gritos de desconcierto y confusión. Nadie entendía lo que acababa de ocurrir. Los espectadores se levantaban de sus asientos, algunos mirando con horror, mientras otros intentaban acercarse, asombrados por la inexplicable escena que se desarrollaba ante sus ojos. El personal médico llegó de inmediato, pero la urgencia en sus movimientos pronto se desvaneció al comprobar que no había nada que hacer. Los cuerpos de los dos grandes maestros fueron retirados sin prisa, con una solemnidad que reflejaba la gravedad del momento. El ambiente en el salón se había impregnado de un aire de fatalidad. Las respiraciones contenidas, que antes seguían cada movimiento de las piezas, se convirtieron en suspiros de incredulidad y horror. Los asistentes, aún en estado de shock, intercambiaban miradas llenas de incertidumbre. Lo que había comenzado como el enfrentamiento más importante del siglo terminó de manera abrupta, dejando una sensación de vacío y tragedia en el ambiente. Los espectadores intentaban asimilar lo sucedido, pero la verdad era innegable. Algo terrible había ocurrido. Horas más tarde, cuando la sala ya estaba vacía y sumida en la penumbra, la luz de una solitaria farola entraba por la ventana. Iluminaba el tablero de ajedrez, aún inmóvil, donde las piezas seguían en la posición final. Fue entonces, bajo aquel resplandor, que las piezas brillaron de un modo singular. Impregnadas de forma imperceptible, el veneno había estado allí desde el inicio, silencioso, acechando cada movimiento de la partida.